El jefe de esos elementos, a quien los líderes de la Fundación Cubano-Americana encargaron la misión, es el tristemente célebre Luis Posada Carrillo. Yo veo a Posada después de salir libre en Guatemala, en un restaurante que se llama The Fatality, carretera Salvador, en Majada, Pradera, Majada, Concepción. Y es ahí donde me cuentan de que le habían pagado a la presidenta de Panamá, Moscoso. Le han dado casa, parece que un yate o un helicóptero, dinero, como $1 millón. Embajador, buenos días. Es la presidenta para informarle que ya los 4 cubanos fueron indultados en la noche de ayer y que ya salieron del país. 3 van rumbo hacia Miami y el otro pues un rumbo desconocido. Hasta luego, un abrazo. Ellos salieron de Panamá para Miami, Posada se quedó en Guatemala y el dinero había llegado en el mismo avión privado que los había ido a traer a ellos a Panamá. Las políticas agresivas de Estados Unidos hacia Cuba se expresaban nuevamente a través de su brazo armado, los terroristas. En abril de 2001, llega nuevamente la ruta del terror a Cuba, con una infiltración armada de 3 hombres por Cayo Jutía, al norte de la provincia de Villa Clara. La operación fue financiada y organizada por el cabecilla anticubano Santiago Álvarez. Entre sus planes incluía volar el Cabaret Tropicana. Déjame hacerte una pregunta. El otro día que me dijiste lo de Tropicana, ¿tú quieres que yo haga algo allá? Si quieres hacer eso mejor, a mí me da lo mismo. Ahí se echa por una ventana con un par de laticos y se acaba aquello. Y es menos riesgoso. En septiembre de 2002, el terrorista Rodolfo Frometa Caballero anunció la constitución de la Alianza Militar Latinoamericana entre la organización que encabezaba Comandos F4 y la Junta Patriótica Venezolana, dirigida por el capitán venezolano Luis García Morales, radicado en Miami, para intentar destruir el proceso encabezado por Hugo Chávez. El interés de Venezuela, de ellos, de la fundación de Posada y de los americanos era por el petróleo. Y de la fundación porque si Cuba no tenía a Venezuela, perdía su hermandad o su hermano mayor que le ayudaba. En mayo de 2009, el presidente Hugo Chávez Frías denunciaba la preparación en El Salvador de un atentado contra su vida si asistía a la toma de posesión del mandatario Mauricio Funes. Estábamos a punto de salir a El Salvador cuando nos alertan de allá mismo nos alerta nuestra inteligencia, la inteligencia y los cuerpos de inteligencia del gobierno de Nicaragua, que está al lado, y con mucha experiencia, los sandinistas, y algunos amigos del mismo gobierno que se estaba instalando, de que iba a haber un intento de asesinato. Y luego se aclaró, Posada Carriles, desde Miami, sus aliados en Centroamérica y aquí. Como posibilidad, por los 2 fusiles base, pudiese ser la posibilidad de un atentado con el señor presidente Chávez. Cosas como esas, también de los atentados que se le hacían a los buques petroleros que iban Venezuela, La Habana, Cuba, para hundirlos o para impedir que llegaran, colocándole cargas explosivas. Y la otra también podía ser contra un candidato opositor para que la
culpa le cayera al señor presidente Chávez. En agosto de 2009, el mismo personaje, Frometa, visitó Honduras durante casi una semana para apoyar el golpe de Estado contra el presidente constitucional Manuel Zelaya. La prensa hondureña se hacía eco del acontecimiento. Desde el momento en que se logra el golpe de Estado de Honduras, los cubanoamericanos estaban muy optimistas, muy felices. Entra Porfirio Lobo, entra primero Micheletti, después Porfirio Lobo ya en las elecciones, aproximadamente 6 meses después, y eso ellos los tenía emocionados y contentos, y quería que así fueran en Guatemala, en El Salvador, Bolivia. Ya tenían en Centroamérica 3 países, Panamá, Costa Rica y ahora Honduras, de derecha. Honduras fue no un experimento, yo creo que para Honduras ya era, empezó como un experimento, terminó como un éxito para ellos, y después de tener esa concepción de ese éxito, ellos andaban buscando cómo seguir en Centroamérica cambiando ese tipo de gobierno de izquierda. Y estaban en Guatemala, pensando en Guatemala, porque era el país que hasta los mismos periódicos de Guatemala decían de que tenía las condiciones necesarias para un golpe de Estado. El presidente de Honduras. Algunas personas le dicen el de facto government. No, bajo la Constitución de la República estoy aquí sentada con el presidente de este bello país, y a mucha honra. Ileana Ros Lehtinen, congresista de la Florida, comprometida con la ultraderecha, pieza clave en la liberación del terrorista Orlando Bosch, apoya financiamiento y desarrollo de Radio y TV Martí. Mantuvo relación privilegiada con las administraciones Bush, practica chantajes sobre instituciones y personalidades que favorecen cambios hacia Cuba. Incitados por Ileana Ros, Lincoln Díaz Balar y organizaciones de Miami, Hermanos al Rescate realizó provocaciones en Cuba para dañar el proceso de conversaciones con Estados Unidos tras los acuerdos migratorios en 1994 y 1995. Las operaciones aéreas se habían iniciado en 1992. Por primera vez aparecen fotos de los aviones en un reportaje del periódico Miami Herald. Bajo los auspicios de la mafia de Miami, provocaron un incidente. En 20 meses se realizaron 25 violaciones del espacio aéreo cubano, incluido el de Ciudad de La Habana. Lanzaron distintas propagandas hasta concluir en los sucesos del 24 de febrero de 1996 y el derribo de las avionetas. Esta provocación enrareció las relaciones cubano-estadounidenses. Estimuló la aprobación de la ley Helms-Burton, cuyo contenido impide soluciones de cara al futuro entre ambos países. La ley codifica todas las medidas que han dado lugar al bloqueo económico, comercial y financiero norteamericano. En 2008 promovió el indulto al terrorista Eduardo Arocena, autor intelectual del asesinato en Nueva York del diplomático cubano Félix García Rodríguez. Activa recaudadora de fondos para pagar a los abogados defensores de Posada Carriles. Solicitó la inclusión de Venezuela en la lista de países terroristas. Con Lincoln y Mario Díaz Balar, viajó a Honduras a respaldar a Micheletti y el golpe de Estado. América Latina guarda un largo historial de acciones violentas organizadas y financiadas desde el norte. Las injerencias de hoy recuerdan la ejecución del conocido Plan Cóndor a partir de la década del 70. Como entonces, las pretensiones se disfrazan a través de diversas formas. De igual manera, de hace muchos años, el imperialismo así no se trata solamente de la Casa Blanca y Washington y el Pentágono. No, el imperialismo es un conjunto de corporaciones multinacionales
instituciones financieras, grandes bancos, corporaciones mediáticas, el complejo militar industrial. O sea, no es solamente Estados Unidos.